Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Este es nuestro episodio número 5 de la serie Adoración, guía práctica para equipos de alabanza. Espero que la estén disfrutando. Hemos tenido muchos invitados. Espero que hayan disfrutado a Joelo, a Cami, a José, a Clau, que también está hoy aquí. Hola, Clau. Hola. Y tenemos una invitada súper especial que es Gaby. Hello. Gaby ya ha estado con nosotros en otros en vivos, hablando de otros temas diferentes. Así que para mí es un gusto tenerlas hoy acá. Gracias. Qué rico. Y espero que ustedes también puedan disfrutar de este episodio. No olviden que ustedes también pueden compartir con nosotros sus experiencias en la parte de abajo de los comentarios. Este podcast está en varias plataformas. Cualquier plataforma tiene habilitado ahí la partecita para que ustedes comenten, participen. Nos gustaría también saber muchísimo ustedes qué apreciación y qué piensan de este tema de adoración, qué desafíos tienen, en fin. Así que vamos hoy a hablar de un tema súper importante y algo que sí quiero resaltar hoy es que queremos ser muy honestas. Hoy vamos a hablar, como decimos coloquialmente en Colombia, aunque suena feo, a calzón quitado. Literal, o sea, vamos a ser muy honestas. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿saben qué es adoración? ¿Entienden qué es adoración? Para ustedes, ¿qué es adoración? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a la conversación. Me parece un tema bastante controversial, pero me parece chévere poderlo hablar y más entre amigos. Estuve buscando la definición de adoración porque me parece que todavía es como muy difícil, aún en medio de lo simple de la palabra, la complejidad que trae, ¿no? Entonces, algunas de las definiciones que vi, digamos que no me... siento que no iban acorde a lo que yo interpreto como adoración, pero me gustó una que decía que era amar algo profundamente o amar algo extremadamente. Entonces, creo que a mi interpretación puede ser algo que va hacia esa línea, pero estuve escuchando el podcast y me encantó la definición que diste, ya algo pues puntual de adoración frente a lo cristiano, que es obediencia. Entonces, creo que se complementan muy bien. Digamos que en el mundo natural nosotros adoramos muchas cosas, amamos cosas profundamente o nos encantan muchas cosas, pero obviamente Dios ya lo lleva a algo mucho más profundo y es, si me amas, me obedeces. Creo que lo interpreto por ese lado. ¿Tú siempre lo has interpretado así o han habido momentos donde dices, no, qué rayos es adorar? O sea, ¿pasaste por esa etapa? Uy, sí. Por eso digo que me parece un tema muy complejo y controversial, porque siento que todas las personas tenemos interpretaciones diferentes y llegar al punto de decir es obediencia es un camino largo, ¿sí? Entonces digamos que, claro, cuando yo inicié y yo escuchaba la palabra adorar, primero empecé a relacionarlo mucho con la música, que es como el tema del podcast, ¿no? Que todos lo relacionamos con la música. En realidad hasta hace muy poquito yo siento que no, un adorador es el que canta, es el que está en el escenario, es el que todo esto, ¿no? Pero digamos que el podcast me ha dado mucha luz en entender, ok, no, adorar es muchas cosas, entonces también son actitudes. Me encantó cuando decías que adorar es estar agradecido. Entonces muchas veces yo siento que no adoro a Dios, pero cuando me pongo a analizar mi día a día, y no sé, yo soy de las personas que ve el cielo azul y yo, ay, qué hermoso, Dios, gracias por ese cielo azul tan hermoso. Entonces, ahí ya entendí que estoy adorando. Entonces, digamos que ha sido como ponerlo más hacia lo cotidiano y entender que con mis actitudes o con actos de servicio, con cosas así, ya estoy adorando. Pero pues ha sido un camino. No fue así desde el principio. Lo veía como algo, uno, muy difícil, dos, muy lejano, y tres, algo como que requería muchos pasos. Wow. ¿Y cuánto tiempo llevas en ese proceso? Yo creo que por ahí que unos 3 años, 4 años aproximadamente. ¿Cuándo más o menos puedes percibir que fue que empezaste ahí, sí, como dice Clau, en los caminos del Señor? ¿A entender este tema? Ajá. Yo siento que desde que empecé a tener más intimidad con Dios, cuando empecé a verlo más cercano,
¿sí? Cuando inicié veía, vuelvo y digo, todo muy difícil, como muchos pasos. Como una obligación. Sí, como muchas cosas. Cuando empecé a verlo más real y más cercano a mí, y empecé a tener más intimidad, como que ya me daban ganas de leer la palabra, ya me daban ganas de orar, ya me daban ganas de incluso escuchar música cristiana, ¿no? Eso al principio para mí era como que me negaba. Entonces, digamos que ya cuando empecé, y también a encontrar cosas que me gustaban y me acercaban a Dios, ¿no? Entonces creo que a partir de allí empecé a entender muchas cosas y ya mi corazón como que se fue alineando a eso. Empecé a entender muchas más cosas, pero no desde lo intelectual, sino desde lo profundo, ¿sí? Qué lindo. Yo que te conozco desde los 14 años, que eras un bebé. 13. Claro, tú venías de la iglesia tradicional y ya empezaste a caminar el camino cristiano, aunque al principio pues no entendías nada. Creo que muchas de las cosas que hiciste era más porque nos veías haciéndolas y como que tú también, pero pues en realidad no entendías. Y hiciste parte de esa etapa para mí de entender que entender a Cristo lleva un proceso, ¿no? Entonces, como yo lo entendía, yo creía que todo el mundo lo iba a entender igual y tú hiciste parte de ese proceso para mí, de entender que todo lleva un proceso. Entonces, fue muy bonito. Es decir, que en realidad estamos hablando de hace casi 10 años atrás, de ese proceso, pero hasta hace 3 años estás como, ok, esto es adoración. Sí. De hecho, al principio luché mucho con eso, porque cuando nos conocimos, cuando tú me presentaste a Jesús y todo esto, y empezamos a tocar, que íbamos a iglesias, yo decía, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, yo no me hallaba, yo no entendía qué era esto, yo no entendía las palabras que decíamos. Obviamente yo lo hacía más como por la experiencia de, no, pues estoy tocando con una banda, estoy tocando en un escenario, así como niña que empieza a conocer de la música, ¿no? Y yo me sentía tan X, que yo se los decía siempre que terminábamos de tocar y nos bajábamos, era como, bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Sintieron la presencia? Y yo era, no. Yo me sentía súper mal, yo decía, yo no sé qué hice, yo no sé, o sea, no entendía absolutamente nada y con eso luché mucho tiempo. Entonces hubo un momento en el que yo dije, no, pues que yo no sé qué es lo que estoy haciendo, yo prefiero dejarlo de hacer. Porque aparte también luchaba mucho con el tema de que lo empecé a ver como algo, como que si empezaba a cantar música cristiana o si empezaba a adorar y todo esto, no podía salirme de ahí. Es decir, no podía volver a escuchar mi música, no podía volver a cantar otra música diferente. Entonces lo empecé a ver como algo tan impuesto que empecé a cogerle como que no, yo prefiero, yo no prefiero, o prefiero salirme de esto más bien y no, pues no cohibirme de las otras cosas. Y al principio lo mismo, me parecía la música como que tan aburrida. O sea, yo estoy siendo muy sincera. Entonces, claro, luché muchísimo al principio con eso y tuve un momento en el que dije como no, mejor yo le doy un stop acá. Pero digamos que eso sí lo tengo súper claro y es que Dios en el camino sí o sí te va enamorando. Entonces, cuando ya empecé a encontrar música que me gustaba, cuando ya empecé a saber más de Dios, cuando ya empecé a tener intimidad y todo esto, empecé a entender tantas cosas que al final hoy en día puedo decir, es lo más lindo que uno puede hacer, ¿sí? Entonces, ha sido un proceso, pero creo que Dios es el que se encarga de como demostrarte el porqué, ¿sí? Y mantenerte en ese porqué. Qué hermoso. Me encanta que seas honesta porque yo, como te conozco y conozco tu proceso, quiero comentar ahorita varias cosas. Okay. Wow, impresionante. A mí me gusta mucho la honestidad en estos podcasts. Y aquí que estoy con Clau, quiero también saber, ¿para ti qué es adoración? Bueno, pues después de esa definición de Peque, bueno, pues primero que todo también muchas gracias por esta invitación. Realmente, para mí esto, o sea, siempre se lo he dicho a Susi y hablar de las cosas de Dios es totalmente diferente a lo que hacemos siempre. Siento siempre como una responsabilidad, pero sí, siento que aquí estamos para hablar sin filtro, no mostrar algo que no seamos. Entonces, pues muchas gracias por esa invitación y bueno, ya
a la pregunta, digamos que en este punto he podido entender y vivir la definición que tú dabas en tu podcast de que es obediencia. Sí, pero es una obediencia que también tiene mucha relación con la definición que daba Peque, y es cuando tú amas extremadamente algo, pues no te es difícil serle obediente en muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí es sencillamente en este punto obediencia. En algún momento, por supuesto, también dije, bueno, Adoración es una canción que no pase de 70 BPM y que tenga muchos ambientes y mucha reverberación y todo eso, ¿cierto? Sí. Pero ya en este punto, claro, o sea, Adoración es que todo lo que hagas lo hagas con excelencia para tu creador, para la persona que te creó. Inclusive yo tengo un tatuaje en mi brazo que dice Despertando Adoración, que es el que tengo aquí en este lado. Y digamos que también adoración es como, exacto, despertar en otras personas las ganas de querer también obedecer y amar a ese ser que nos lo ha dado todo, ¿no? Entonces, digamos que esa es como mi definición, lo tengo clarísimo, y es obedecer al Dios que me ha dado absolutamente todo hoy en día. ¡Qué lindo! Ahora, Clau es más viejita. Mucho más. Así que el proceso de Clau es mucho más largo. Uh-huh. Conocí a Clau un poquito antes que a Gaby. ¿Y tú recuerdas haber sido así siempre? ¿Religiosa, saber de Dios, ir a la iglesia? No, por supuesto que no. O sea, digamos que sí crecí en una familia que pues tenía la etiqueta típica de católicos, apostólicos, romanos, pero no recuerdo que iban a la iglesia. O sea, no recuerdo un domingo pues asistir a la iglesia o que hiciera parte de nuestra salida de fin de semana. Así que no crecí como siendo muy creyente. Yo siempre supe que había algo superior a mí, y en muchas ocasiones de mi vida de frustración o esas etapas adolescentes depresivas, pues yo le hablaba algo. Ahora no recuerdo, y si tú me preguntas, no recuerdo muy bien si lo decía como Dios, ayúdame, o Señor, ¿por qué no pasa esto? ¿Sí? Pero pues realmente mi vida, y yo vine a conocer de Dios a los 20 años más o menos, ¿cierto? A la edad que te conocí más o menos. Más o menos 20 años. Y para mí ha sido un proceso súper difícil, o sea, súper difícil. Yo en este momento tengo 37 años, o sea que estamos hablando de que llevo más o menos 17 años en el proceso. Y pues todo el mundo espera que una persona de 17 años, mejor dicho, sea la más erudita en el tema. Y no, me ha costado un montón, me ha costado un montón, sobre todo porque siento que el sistema cristiano te hace mucho daño en cuanto a que tienes que ser de cierta manera o pensar de cierta manera. Te encajona. Exacto, entonces no sé, considero que he sido muy escéptica a muchas cosas que han atrasado mi proceso, ¿sí? Pero también considero que eso me ha ayudado mucho como a querer buscar de Dios de una manera distinta, y que en este punto yo diga como, wow, realmente quiero obedecerle, quiero amarle, quiero servirle, quiero hacerlo porque me nace. Al igual que Gaby, ¿en algún momento te sentiste que hacías cosas como obligada o por cariño o por amistad? ¿Cierto? Porque yo quiero... O por imitación. Por gratitud, sí. Que muchas de las cosas que hacían era por cariño incluso a mí, o porque a veces no eran capaces de decirme, no quiero, ve tú sola y tocas por allá sola. Entonces sí siento, y en algún momento sé que no se podía ser sincero en este aspecto, pero ya en este punto como que, ok, pues... Claro, o sea... Pues si tú me lo preguntas todo el tiempo. Digamos que en mis últimos... mi último año, he cambiado muchísimos prejuicios y conceptos que tenía en mi cabeza ya prediseñados. Pero todo el tiempo sentí que lo hacía en gratitud porque de pronto pues tú en la iglesia encuentras como tu segunda familia, ¿no? Entonces dices como, uy, no, que no tengo que ayudarles, o tengo que hacerlo por gratitud a ellos, o es el parche de los de la alabanza, entonces, qué rico, tengo como compartir con ellos, y qué rico me va a ver con ellos. Entonces, claro, indiscutiblemente tu comportamiento se va moldeando como a eso, ¿no? Y sí siento que eso hace mucho daño en muchos aspectos. O sea, sí, también como lo mencionaba Peque, yo le digo Peque a ella, para que sepan,
Como lo mencionaba Peque, como que muchas veces te subías a la alabanza en mi caso, y también escuchaba como wow, no sintieron esa presencia. Y a mí me pasaba lo mismo, yo no sentía nada porque siento que pues el primer error es que como músico tú siempre quieres hacer música, indiscutiblemente, ¿sí? Y pues terminas allá haciendo música porque es lo que amas hacer y porque tocar un instrumento te llama, pero realmente te subes a un lugar o te subes a un altar sin saber lo que estás adorando, 100%. Entonces, por supuesto, viví esa etapa todo el tiempo. Y ahorita estoy, digo el último año porque estoy en un proceso completamente inverso, ¿no? Entonces, ahorita cero música, cero estar en un grupo de adoración, pero siento que me he conectado demasiado con Dios y siento que de verdad estoy en un punto donde quiero conocerle y quiero aprender mucho más para que cuando tenga la oportunidad sepa lo que realmente adoro. Es eso. Y que seas honesta, aunque conozco, obvio, eres mi mejor amiga. Y Pequi es como mi bebé. Pero escucharlas decirlo es sanador, porque sé que hay mucha gente que se identifica con ustedes. Y hay un problema en el tema del cristianismo, y es que queremos mostrar una faceta perfecta, una faceta de perfección, una faceta de que ya todo está hecho. Y en el caso de ustedes siempre han creído que para mí todo siempre ha sido como, oh, ella es la espiritual, ella es wow, lo máximo. Y resulta que también he pasado por procesos donde digo, ¿qué hago acá? Sí, quiero salir corriendo. Ser director de alabanza no es fácil, ¿sí? Asumes que lo que tú sientes lo siente todo el mundo, lo que ustedes dicen, sintieron la presencia y todos respondían no. O todos respondían sí. Pero como por pena, por miedo. Sí. Y en cambio yo sí la sentía, pero porque, no sé, no me pregunten por qué, porque ni siquiera yo lo entiendo, pero yo siempre he sido muy sensible a Dios. Y no soy de demostrar mucho los sentimientos. Ustedes han visto que no me es fácil, digamos, llorar, como hay gente que empieza a hablar y ya está llorando, ¿sí? O expresar ciertas emociones, pero de verdad el amor y el anhelo por Jesús era muy, muy fuerte. Entonces cuando yo las volteaba a mirar a ustedes y a otros y los veía así todos tranquilos, yo decía, pero ¿por qué no sienten? Es que yo creo que es eso. Yo creo que es eso porque como esto se trata de un proceso tan personal, tan individual, ¿no? Ajá. Conocer a Dios de verdad es muy personal. Entonces, muchas veces creo que caemos en el error de que cuando presentamos a Jesús a otra persona, esperamos que esa persona reaccione de la misma manera que tú reacciones, que se enamore de la misma manera que tú te enamoraste, que sea todo igual, y eso no sucede así. Y digamos que yo también entendí eso escuchando otro podcast de una predicadora que a mí me encanta, que se llama Christine Caine. Ella decía en un podcast, mira, tú siembras la semilla, pero Jesús es el que se encarga de hacer crecer eso. Entonces uno no se puede cargar con esas cosas. Y eso también a mí como que dije, ok, entonces yo voy bien, porque yo no tengo que ir al paso de las otras personas. Yo tengo mi proceso y Jesús es el que se va a encargar de día a día llamar mi atención o enamorarme o como sea. Obviamente también hay una parte que tengo que poner yo, ¿no? Porque es que esto es como una relación de dos personas. Yo no puedo esperar a que una persona me busque por siempre, sin que yo le retribuya algo, ¿no? Entonces, es una cosa mutua, pero siento que cada persona es individual. Entonces, claro, nosotras y el contexto de las dos es muy parecido porque no somos de cuna cristiana. Entonces, ese proceso de conocer a Dios desde cero, de conocer de Jesús, de entender la palabra, entender todas esas cosas, al principio fue chocante, al principio fue difícil, al principio fue raro, y obviamente mientras se presentaba la oportunidad de estar en una banda, de tocar, de ir a iglesias, de yo no sé qué, pero ir en ese proceso de, hola, estoy conociendo todo, es como ese, ¿qué hago? O sea, no entiendo qué estoy haciendo, y digamos que hoy en día puedo entender que, o sea, lo que hice en ese momento, que en ese momento yo no tenía ni idea, y yo me sentía súper X. Entonces, digamos que siento que, claro, cada proceso es tan personal que si la persona no está todavía convencida de que ama realmente a Dios, de que le quiere dedicar su vida a Dios, o de que es dedicarle la vida a Dios, o todo esto, va a ser muy difícil entenderlo. O sea, hasta que la persona no toma la decisión y no entiende eso por sí misma,
va a ser muy difícil comprenderlo. Bueno, me gusta que sean tan sinceras, porque aquí quiero recalcarle o resaltar algo a la gente que nos está escuchando, y es, uno, el desafío de un director de alabanza. Con Cami hablábamos en el podcast anterior que a veces creemos que los directores de alabanza pues la saben toda, ¿no? Entonces también hablábamos de la importancia de que yo como líder y director ore por las personas que están ahí, y viceversa, que las personas que están ahí sirviendo conmigo oren por el líder, porque a veces es por la persona por la que menos oran, ¿sí? Bien, pero quiero resaltar lo siguiente, y es que el líder o director de alabanza también piensa que la gente que está con él ya la tiene clara, la tiene toda, entienden todo, sienten todo igual, y no es así. Y quiero decirles que tengan paz, porque yo tuve un momento, les voy a hablar un poquito de mí, en el que me sentí súper frustrada porque obviamente logré que mi equipo fuera excelente musicalmente. De hecho, una de mis oraciones era que todo el equipo fuera músico, y curiosamente todos estudiaron música, ¿cierto? O sea, Dios sí respondió la oración, pero Él responde las oraciones como Él quiere y sabe que van a ser positivas y no como tú te las imaginas. Entonces, mis chicos estudiaron música, algunos se quedaron sirviendo conmigo y otros se fueron, como en el caso de Gaby. Y Gaby, que ahorita te va a preguntar eso, va a hacer música en otro lugar, está sirviendo en otros lugares, va a colocar sus dones y ha puesto sus dones también en otros lugares. Entonces esto me deja saber que como líder debes descansar en que el Señor hace como quiere, ¿sí? O sea, lo que dijiste ahorita, el Señor, o sea, tú siembras la semilla, pero no sabes dónde y cómo va a cosecharse, ¿sí? O sea, qué fruto va a dar y en dónde va a dar ese fruto. Así que como líder, descansa en la buena, perfecta voluntad del Señor, porque hace casi 3 años pasaditos yo tomé la decisión de hacer un break como líder de alabanza, así que llevo 3 años pasaditos que no soy líder de alabanza. Y aún así hago este podcast, primero porque quiero compartir lo que viví como líder, que fue una carga muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. O sea, había días donde literal yo me bajaba de adorar y lloraba, o sea, me metía al baño y decía, Dios, ¿qué fue esto? ¿Sí? Y que aún así en medio de esas debilidades humanas, Dios hacía cosas increíbles, porque salías y la gente decía, oh, qué alabanza tan espectacular, y tú, ¿cuál alabanza? ¿Sí? Y lloré mucho cuando estas dos se fueron de la alabanza. O sea, sí hubo un golpe muy, muy, muy duro para mí. Fue cuando, bueno, Gaby, como lo acaba de contar, dijo, ya no más, nos vemos, no lo siento, no entiendo qué es esto, así que chao. Fuiste muy sincera, muy honesta, y esa etapa es muy importante. Y 2, Clau también tomó la decisión de decir, no, o sea, ¿qué hago aquí? Y tuvo su época de nos vemos. Y seguíamos siendo amigas, pero cero alabanza, cero tocar, cero ministrar, cero cualquier cosa. Entonces me parece importante recalcar esto al director y líder de alabanza, y es ten paz, porque yo un día di un paso al lado, dije, Señor, las entrego en tus manos, y hoy están empezando a dar fruto y tienen vidas muy, muy bonitas. Yo a las dos las admiro, de hecho las amo a las dos. Es un afecto de esos profundos, y ahí viene ese paralelo de la obediencia y el amor, y es, amas a las personas, te sujetas a ellas en amor porque las amas, y es la misma relación que tienes tú con Dios hasta que no los amas. Es más, entre nosotras nos conocemos las debilidades más feas, y cuando nos sacamos la lengua y nos torcemos los ojos y estiramos trompita y todo eso, y aún así nos amamos. Entonces es como esa misma sensación con Dios, que aunque hayan cosas que no nos gusten, lo amamos. Entonces concluyo mi idea, y es, si eres director de alabanza, ten paz, porque cada una de las personas que están en tu alabanza tiene su proceso, tiene su tiempo, está viviendo una historia muy específica, muy especial con Dios, y recordemos que hay temporadas en la vida cristiana. Y tú estás en una temporada, tú estás en otra temporada, y yo estoy en otra temporada, y aún así las tres pertenecemos al cuerpo de Cristo. Es decir, somos uno. Y Dios ama eso. Entonces, ahora quiero hablarte en qué temporada están, qué planes tienen con el Señor en este momento, a dónde los está llevando el Señor en cuanto al tema de la alabanza y los grupos de alabanza. Gabriela. Uy,
Pues en este momento estoy en el momento de lanzarme al agua. Es decir, de verdad, Dios, me estaba como en un proceso de 1 año. Estoy contándolo, literalmente creo que ya es como 1 año, en el que Dios me estaba diciendo, ok, ya es momento como de empezar a hacer las cosas. Lánzate al agua. Entonces, digamos que llevo mucho tiempo después de ese break en pausa, ¿no? Como que quiero hacer cosas, pero no las hago. Pero Dios ya me estaba diciendo como no, o sea, ya es momento de empezar a hacerlas. Entonces, me ha costado un montón porque yo soy una persona demasiado miedosa. Y Dios de lo que más trabaja es eso, ¿no? Como que no tengas miedo, yo estoy contigo, hazlo, avanza, camina. Wow. Entonces, como que ha sido el momento de no solo escuchar esas palabras bonitas, sino empezar a creerlas y empezar a accionarlas. Entonces, pues justamente este fin de semana son las audiciones de mi iglesia, y contra mi voluntad, porque si yo pudiera decir que no, o bueno, es como que tengo dos Gabis, la que dice que no, pero la que dice que sí, la que internamente sí quiere, ¿no? Entonces estoy como que, bueno, porque voy a obedecerle, lo voy a hacer. Dos Gabis, me encantó eso. Sí. Son las dos voces internas que tenemos, ¿no? Sí. Esa parte que te dice hazlo y esa parte que te dice no. O sea, esa parte que quiere quedarse todavía en pausa, en frenos, y como que todavía le ve que esto es muy difícil, que yo no sé qué. Bueno, lo que pasa es que siempre he tenido una concepción frente a la alabanza, al grupo como tal ya de alabanza de una iglesia, porque mi experiencia fue muy corta en un grupo. Entonces, digamos que mi concepción siempre ha sido que es mucha responsabilidad. Y cuando se me ofrecieron las oportunidades de estar, yo decía que no, porque veía tanta responsabilidad que yo decía, yo no voy a poder cumplir con esto. Y porque Dios no tenía la convicción de hacerlo. En esos tiempos, digamos que ya tengo la convicción, sé y entiendo que es una responsabilidad, pero ya es algo que ya quiero probar, ¿sí? O sea, como que ya no es como, no, eso no, o sea, antes ni siquiera me llamaba la atención, ¿sí? Ahora ya lo veo como algo que quiero hacer, que quiero probar y quiero intentar. Entonces, está como esa parte mía que quiere seguir en ese pausa eterna, en ese decir, no es mucha responsabilidad, tal cosa, como 1000 excusas, pero está la otra parte donde Dios ya me está diciendo como, hazlo, ¿sí? Entonces... Qué chévere. En un próximo episodio nos contarás cómo te fue. Y estaremos muy pendientes de ese proceso, muy, muy pendientes. Clau, ¿tú qué planes tienes ahorita con el Señor? Bueno, yo sí, definitivamente sí, cada persona es una temporada, ¿no? Yo estoy en la temporada contraria a Peque. Entonces, toda mi vida cristiana, desde que comencé, he estado haciendo música, formando grupos de alabanza, siempre teniendo como un grupito de niños que tienes que entrenar para que sean los futuros adoradores de la iglesia. Y siempre he estado en esa temporada, ¿no? No sé, siento, y también parte de todo esto que estamos diciendo, de ser muy honestos, siento que soy el resultado de lugares que han hecho mucho daño en cuanto a lo que pienso de un grupo de alabanza, ¿sí? Y siento que tengo que sanar todo eso, ¿sí? Quisiera tomarme un tiempo grande para poder aprender de Dios, no sé, conocerle realmente, ¿sí? Que yo pueda decir, esto le gustaba a Jesús, así se vestía Jesús, o sea, no sé, esto comía Jesús, pero porque lo he vivido yo, no porque me han dado los datos ni siquiera en un discipulado, sino realmente como aprenderlo de mi parte, para que llegado el momento pueda hacerlo con otro pensamiento. O sea, sé que siempre van a existir cosas, como dice Peque, es una responsabilidad grandísima de todo tipo, ¿sí? De preparación, de tiempo, de dinero también para poder llegar a estos lugares, poder desplazarte al lugar de los ensayos, llevar tus instrumentos, todo esto que requiere un ensayo. Y pues solo quiero que cuando llegue ese momento lo pueda hacer desde otra perspectiva, porque todos estos 17 años he tenido un enfoque completamente distinto, que no me ha gustado, por supuesto, ¿sí? Que ha coaccionado muchísimas veces mi personalidad,
mi forma de pensar, lo que me gusta, y por eso digo que me ha hecho daño. Entonces pienso que es tiempo de sanar y ya llegará la temporada, porque indudablemente, como les digo, siempre va a existir que pues tú como músico anheles estar ahí. Por supuesto, yo veo la adoración de la iglesia donde estoy ahorita y me parece hermosísima y digo como, wow, me encantaría, porque además es un tipo de adoración completamente diferente al que siempre había visto, ¿no? Es más espontáneo y me gusta muchísimo eso. Entonces, nada, estoy en esa temporada ahorita. Tú tocaste un tema muy lindo que yo quería hablar con ustedes, que además da susto hablarlo, pero quiero ser muy honesta. Y es que me gustaría que enumeraran, literal, 1, 2, cosas que no les gusta de un grupo de alabanza. O sea, cosas que literal han hecho como, o sea, ¿qué les pasa? O sea, quiero que sean muy honestas porque aquí estamos aprendiendo todo, ¿sabes? De repente son cosas que hacen y no se han dado cuenta. Yo fui directora y fui un caos en algunos momentos. Y seguro hice cosas que la gente hacía como, ¿qué le pasa a ella? ¿Sí? Como yo también vi cosas de gente X, que no voy a decir nombres, y decía, uy, ¿será que nos está escuchando? Okay. ¿Sí? Entonces me gustaría ser como muy, muy honestas. En general, o sea, no solo en lo técnico, sino en general. En general, por ejemplo, para darles una, yo les voy a dar unas. Que odio así a morir de los grupos de alabanza. La impuntualidad de la gente. Uy, si había algo que a mí se me subía algo y me bajaba otra, ese era cuando el ensayo era a las 4 y llegaban a las 4:30. O había uno X que siempre llegaba tarde y que siempre le pasaba algo, se le perdían las llaves, le daba dolor de estómago, qué sé yo, cualquier cosa en esta vida humana para llegar al grupo de alabanza. Entonces, una cosa que yo odiaba es ese tema de tener 5 personas frente a ti y que la falta de compromiso y la puntualidad fuera uno de esos, como, ¿por qué? Segundo, que odiaba. Aparte de que llegaban tarde, llegaban sin estudiar. Oiga, para matarlos. O sea, a mirarle la partitura al de al lado, a buscar en Google lacuerda.net acordes de la canción. Uy, o sea, eso yo lo veía desde mi micrófono y yo empezaba así como, ok, respira, ¿no? Respira. Y, ay, segunda que odiaba. Tercera que odiaba. Bueno, la tercera que odiaba era eso que ustedes están diciendo que en su momento yo no lo entendía, que era que tocaban pero por tocar. Sí, entonces yo como que me metía en la canción y ya no soy esclavo del Señor, soy hijo de Dios, no sé cualquier. Retomamos porque se me cortó un poquito aquí el podcast, pero les estaba diciendo que otra cosa que odiaba era, estaba yo, no sé, en una canción como ya no soy esclavo del Señor, soy hijo de Dios, y yo me metía en la película. ¿Del temor? ¿Qué dije? Del Señor. Ay, ¿cómo es? No soy esclavo del temor. Ay, sí, gracias. Ya no soy esclavo del temor. Y yo de verdad me imaginaba, o sea, les voy a contar algo muy chistoso, es como que a mí se me caían las cadenas en mi mente, ¿no? Y que yo pues ya era hija de Dios y Dios me abrazaba en el cielo, ya estaba en el tercer cielo con Jesús, y volteaba a mirar y todos. Sí. Entonces yo odiaba eso y podría enumerarles más. Entonces la puntualidad, el no estudiar las canciones y el sentir que la única que parecía ya como una loca así cantando y volteaba a mirar y todo el mundo como mirando el celular, ¿a qué hora se va a acabar esto? Esas cosas podría decirles más, pero ahora ustedes, desahóguense. Bueno, creo que hay una que por encima de todo me molesta demasiado y es el sentir que como estás adorando al Señor o estás sirviéndole al Señor, lo puedes hacer de cualquier modo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que me molesta es la falta de preparación, o sea, como que se enfoque mucho el tema en que espiritualmente todo esté perfecto, pero no hay preparación musical, ¿sí? Entonces, por supuesto, pues tampoco hay fluir y tampoco hay muchas cosas. Entonces, creo que eso es lo que más me molesta por encima de todo, que en los grupos de alabanza siempre la lucha va a ser como que tienes que, en mi caso, formar grupos que son muy tercos en cuanto a la preparación musical.
en cuanto a ese enfoque. Creo que creo que de hecho es la única que me molesta, o sea, que yo piense en otra, de pronto ahorita después de Gaby, de pronto me acuerde de otra, pero esa, que no haya preparación musical. Bueno, desde mi perspectiva, vuelvo y digo porque no llevo mucho tiempo, tengo más la experiencia tocando nosotros como banda que como tal en una iglesia como grupo de alabanza, pero si hay algo que a mí me molesta es que toquen siempre las mismas canciones. Sí. O sea, como el mismo repertorio siempre, o en su efecto que sean canciones por allá del siglo I. O sea, yo no lo logro. O sea, indudablemente la música te conecta o te desconecta. Entonces, si son canciones muy viejitas, yo no lo logro. Y dos, si son las mismas canciones de siempre, pues uno dice como ya, o sea, calma, por favor, hay más canciones en la vida de las cuales puedes tocar. Entonces, yo creo que esa. Dos, lo que yo experimentaba, que era eso, como ver que personas o otros miembros del grupo se conectaban un montón y yo era como, no sentí nada. Pero siento que eso influye mucho en lo que dice Clau, en que si no hay preparación musical es muy difícil fluir también en esa manera. Claro. O sea, tú puedes estar diciendo, no, pues es que esta canción es impresionante, pero si tú como músico tampoco eres capaz de fluir con eso, de proponer más, de hacer más cosas, pues eso inmediatamente te va a cohibir. Entonces sí siento que tiene que haber un punto o un equilibrio entre ambos, entre que eres, o sea, que fluyes musicalmente, pero también que fluyes espiritualmente. Total. Si no están los dos, creo que es muy complejo. Entonces, siento que eso me molesta. Y también siento que ¿cómo se puede decir eso? Como que se ha exaltado demasiado el grupo de alabanza. Entonces, en una iglesia los grupos de alabanza son lo máximo. O los que están dentro de un grupo de alabanza son lo máximo. Son como los que más admiras. Claro, están en una plataforma y automáticamente alguien que está en una plataforma hace que tú lo admires. Claro. Sí, eso es algo que incluso es psicológico. Pero digamos que muchas veces pasa que se bajan y se esconden. O tú no puedes hablar con ellos, o cosas así, ¿no? Debería ser diferente. Ellos deberían ser los que más fácil sean de contactarse con las personas y como que te bajas y puedes hablar con ellos. O sea, entablas relación con los demás. Eso me parece súper importante y a veces siento que los ponemos en un punto que, mejor dicho, son lo más primordial de la iglesia, ¿sí? Sin el grupo de alabanza no hay iglesia. Entonces, siento que, o sea, todos dentro de la iglesia cumplimos distintas funciones, todos somos importantes. Entonces, no es que solo el grupo de alabanza es el que es el wow, ¿sí? El que es el despampanante. Ajá. Entonces, siento que eso no me gusta mucho, me molesta un poco porque están en una plataforma, son talentosos, están adorando a Dios, pero pues, no son lo único que hay. Exacto. Esa te la va a responder bien chévere porque yo me sentía así. Es un problema del músico en general, porque también sabes que hay que tener presente el tema de, se me olvidó, a mí siempre se me pasa, y Gaby me completa las palabras, el tema de los temperamentos, esa era la palabra, ¿sí? Si eres flemático, si eres nostálgico, hay 4 más que siempre se me olvidan, o sea, son 4, mejor dicho. Y el músico tiende a ser muy introvertido, entonces se baja a la plataforma y sale corriendo. Yo lo hacía. Pero es que yo no, o sea, y de hecho yo soy igual. Es que es chistoso, ¿no? O sea, no, por eso no lo juzgo, porque es que igual cada persona tiene como su problemita interno, ¿no? Entonces a mí me pasaría igual, ¿no? Yo cuando me bajaba cuando me bajo de cualquier escenario, mi pensamiento interno es, esto está horrible, esto salió terrible, entonces escóndete, que nadie me hable, que nadie me diga nada, pero claro, es un problema ya como interno mío, no es que yo quiera ser antipática, que no quiera hablar con las personas, y puede que pase eso con todos. No, exacto. Y saben, yo pienso que también es culpa como del otro lado, porque a veces la gente endiosa mucho el grupo de alabanza. Exacto. Entonces te asedia. Entonces, no sé, yo tengo, por ejemplo, en mi mente, yo la verdad
creo que nadie hablaba conmigo cuando me bajaba, nadie hablaba conmigo, pero pues yo tampoco, yo decía como, ay no, qué pereza, y yo me salía antes que todo el mundo, pero yo me acuerdo estar, porque nosotros llevamos los instrumentos en el carro de Susi, entonces yo me acuerdo estar esperándola horas afuera con todos los instrumentos, y a ella no la dejaban, o sea, se bajaba de la alabanza y de una, los mismos, casi siempre eran los mismos, y la cogían a hablarle, no sé de qué, pero el caso es que no la dejaban en paz, o sea, la gente también es culpable de que de pronto el músico asuma esa actitud. Exacto, es que es porque como los de lado y asedia. lado. Y pues siempre va a haber como la más visible, pues el cantante, ¿no? Que era lo que hablaban también en el podcast pasado, de que cuando llegaba un profeta a dar profecía, entonces uno no tenía ni medio sueño, uno no iba a hacer nada con su vida porque uno estaba con la guitarra atrás, pero la cantante iba a viajar, iba a casarse, a todo. Literal. ¿Sí? Entonces, no sé, o sea, también pienso que es de parte y parte. Sí, total. Eso es importante. Por eso creo que Dios es especialista. La iglesia es donde tú más vas a ver los errores de la gente, son más visibles, son más... Porque finalmente el mundo tiene la dinámica de endiosar a los cantantes, ellos se bajan, la gente se les tira encima, lo agarran así, les mandan besos, les mandan regalos, y está bien. Pero en la iglesia no. Entonces es donde más se nota, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado porque... Exacto, tu pensamiento es salgamos a escondernos, ya sea porque te hayas sentido mal, porque no te haya gustado, tal vez estás enferma. Yo tuve muchas épocas donde tuve que cantar con dolor de estómago, con dolor de pie, de ojo, un día me quemé la pierna y aún así canté. Y tú te escondes y la gente lo primero que va a pensar es lo que nosotros pensamos, que ay, qué orgulloso, qué altivo, porque todos lo pensamos. Es más, una vez estando en IHOP, vi a alguien del ministerio de IHOP y la vi desde lejos. Y mi primer pensamiento fue, qué creída, ¿por qué no saluda? Y después me siento y digo, pues tan boba. O sea, mejor que no me salude porque primero no hablo inglés. O sea, donde me diga, hello, how are you? Yo quedo así como, excuse me, stop, traductor, ¿sí? Entonces, digo como, no tan boba. Segundo, si yo fuera ella, pues tampoco saludaría porque ¿quién es usted? ¿Sí? Claro. Entonces, como que siempre vivimos luchando en esos pensamientos cuando lo que dice Gaby es verdad, nosotros somos iguales. Me parece genial. Ahora, yo quería complementar lo de las canciones del primer siglo. Hay otro problema con las canciones que yo odio y que creo que Joelito la vez pasada dijo esa frase que es como tan, y es esas canciones eternas que las repiten. Y las repiten, y cogen el coro y ya llevan 20 minutos con la misma canción y nada que la hagan. Entonces Joelito usaba la frase de, oiga, es que se niegan a terminar. Ay, yo amo esa frase, porque hay canciones muy lindas, pero las dañan de tanto cantarlas. Sí, entonces cogen la frase, por ejemplo, esa canción que hubo hace unos años de, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no, hijo de pucha, 20 minutos, aunque no puedas ver, Señor, estás, o sea, yo estoy segura que Dios ya se enteró que le está orando, o sea, de verdad, ¿cierto? Entonces, otra cosa, que como que el grupo de alabanza hay que oxigenarlo un poco, hay que cambiar el tema, porque a veces confundimos espiritualidad con poner a un poco de gente a repetir durante 20 minutos lo mismo. Totalmente. Yo odio un poco eso. Ahora, quiero aclarar que ya estando ahí, si Dios te dice, ok, otro poquito, estamos ministrando, listo, ok, pero yo también creo que no es como de todos los domingos, eso no es algo que vaya a suceder eternamente. Está bien si un domingo tocó repetirla, pasó algo, el Señor se movió, como lo que pasó en Asbury hace un mes, ¿conocen esa historia? Dieron una predicación normal, arrancan a adorar y duraron 15 días sin parar porque la gente no se quería ir. Ok, eso es un mover de Dios. Pero ya cuando eres tú el que quiere ahí, dele, esas cosas no me gustan. Otra cosa, me acabo de acordar. Creo que eso es, y perdón si a alguien no le gusta esto, ¿qué voy a decir? Pero, sí, algo que yo no logro como gustar, que no me logra gustar, es cuando está la banda tocando y entra el pastor. Ay, cuando o entra a reforzar o que levanten las manos, que aplaudan, que cierren los ojos o a cantar o a cantar, o sea, que entre, que normalmente es el pastor, que entre el pastor a pedirle a la iglesia que haga cosas. Uy, eso a mí me molesta un montón. Bueno, otra cosa. Aquí nos estamos desahogando. A veces también no me gusta cuando están cantando
Y obviamente yo entiendo que hay emoción, que uno se emociona y todo, pero cuando ya empiezan a gritar, o sea, cuando ya lo llevan a gritar, ¿no? O sea, ya no es cantar, sino gritar. Ajá. Es como que no, por favor, no grites tanto. Wow, qué lindo. O sea, como que ya le van demasiado el volumen y yo entiendo, puede que sea emoción, ¿verdad? Pero es que hay ciertas cosas que logran desconectar a la gente fácil. Totalmente. Y cuando ya hay ruido, cuando ya hay desorden, cuando ya genera como que caos, Ya puede ser emocionalismo. entonces siento que ya, exacto. Y tocaste ese tema importante porque yo al ser cantante, por ejemplo, trabajo con muchas cantantes que pertenecen a grupos de alabanza. Cosas como adoración espontánea, que, no sé, te amo Jesús. Y se quedan, te amo Jesús, la, 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 la. Y lo empiezan a hacer súper desafinado, así ya al punto de que parece que están gritando. Y a mí una vez una estudiante me decía, profe, pero es que el Señor me toma y baila. Y le digo yo, no, discúlpame, pero el espíritu se sujeta al profeta, es decir, a ti. Así que si tú quieres estar desafinada, eres tú, no el Señor. Sí, porque el Señor te dio una voz afinada, linda, hermosa, preciosa. Entonces, eso no tiene por qué pasar. Entonces, espiritualizamos cosas. Es que se vuelve como caos, ¿no? Total, sí, total. Y lo de los gritos que tú dices. Algo importante que para mí también me parece que hay que manejar en un grupo de alabanza y que todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese tema, es el tema de obligar a la gente a hacer cosas o creer que porque haces ciertas cosas eres espiritual o no eres espiritual. Por ejemplo, párate. Si no estás parado, entonces no estás adorando a Dios. Siéntate. Arrodíllate. Cierra los entonces, ojos, si no te arrodillas, levanta los brazos. no estás humillado ante Dios. Levanta los brazos, grita, salta. Uy, bueno, ni hablemos de cosas que le ponían a hacer a uno como haga el circulito, ¿se acuerdan? Sí. Cosas de cosas de ese estilo. Y en este punto hemos llegado a un tema bien interesante y es que adorar, como no tiene que ver con música, pues tampoco tiene que ver con las diferentes expresiones que hagas. Tú puedes adorar sentadito, con tus ojitos cerrados, y te aseguro que el Señor está recibiendo esa adoración. Total. Entonces, el último punto, y creo que con esto ya podemos ir dando fin a este podcast porque está bastante largo, nos emocionamos, es el tema de, como director, no obligues a la gente a, porque tú solamente eres un puente para conectarte con el Señor. Y como dice Gaby, también puede ser un puente para desconectarte a la gente. Entonces, creo que ser espiritual no depende de cómo lo hagas, qué tan duro hables o grites o qué tan duro toques, sino ser espiritual es tu corazón. Y el único que lo está viendo al final de la historia es el Señor. Entonces, chicas, disfruté mucho este podcast. Fue un poquito más largo de lo que teníamos planeado, pero me encantó porque si bien quiero cerrar, no estoy generando un ambiente de crítica para que critiquemos solamente, sino quiero que vean el proceso que hay detrás, porque a veces es bueno saber lo que piensa la gente. Pregúntale a tu congregación cómo está el grupo de alabanza, aprende a recibir observaciones. Mira, sabes que estaba muy dura la guitarra, bueno, le bajo. Mira, sabes que no grites tan duro, bueno, dejo de gritar. Empaparme de la gente que tengo alrededor, escuchar lo que otros piensan de mi alabanza, de mi dirección, de la forma en cómo toco el piano, canto, etc. Creo que eso también nos hace cuerpo de Cristo y al fin de cuentas amamos el equipo de alabanza, queremos hacer parte de cada una en un proceso completamente diferente, oramos por nuestros pastores, la iglesia local en la que Dios nos ha sembrado y solamente queremos ser honestos, porque quiero que quede claro que no hice el podcast para criticar a todo el mundo, no, sino para abrir lo que de verdad hay en nuestro corazón, pero aún que tenemos esas cosas, Dios nos ha ido mostrando qué es adorar y nos permite hoy estar en una iglesia local donde nos sentimos cómodos, donde podemos ser quienes somos, eso es algo muy importante, y finalmente adorar al Señor hasta poderlo ver nuevamente cara a cara. Estamos esperando su segunda venida, amamos la iglesia local, amamos a nuestros pastores, oramos por ellos, amamos a la gente que sirve con nosotros. Y quería cerrar, esto muy importante, ¿no? Porque no solo es como criticar, pero sí quería que abriéramos nuestro corazón y fuéramos honestos, porque no nos las sabemos todas y hemos luchado con muchas cosas. Así que gracias, chicas, de verdad. Yo me emociono y qué rico. ¿Quisieran dar un mensaje final para despedirnos? No,
No, pues simplemente reforzar como lo que tú dices. Yo pienso que es importante generar estos espacios porque pues a veces se piensa que el grupo de alabanza es perfecto en todo lo que hace y pienso que es bonito como ver esas diferentes opiniones porque sí, cada uno somos un mundo completamente distinto y también aclaro que obviamente es algo constructivo, ¿no? Yo amo profundamente la alabanza que Dios me ha dado en la última iglesia en la que estoy. Es un ambiente que no tiene nada de esto que estábamos diciendo, que es muy tranquila, que yo puedo realmente conectarme y que realmente se nota que lo único que les interesa es la presencia de Dios. Entonces, pienso que todo es constructivo y esperamos que lo tomen de la mejor manera, ¿no? Sí, no, total. Pues por mi parte, digamos que, y complemento alguna de las preguntas que hiciste, que hablábamos de las temporadas. Yo pienso que las temporadas son súper importantes de aprenderlas a vivir, de entenderlas y de respetar ese proceso de cada temporada. Por mi parte, yo desde que empecé a asistir a la iglesia cristiana, pasaron muchos años hasta que yo tomé la decisión de empezar a servir. Y esa decisión de empezar a servir fue literalmente hace menos de un año. O sea, yo ya llevo en la iglesia cristiana como que 7 años aproximadamente y hasta hace menos de un año dije voy a servir. Pero lo mismo, porque me tomé mi tiempo de no, es que no tengo que, porque ya tengo que entrar a servir, no, sino que es una temporada de aprendizajes y de que Dios ya me dice como, ok, ya puedes empezar a hacerlo. Entonces, como entender las temporadas, saberlas leer y como ir a ese paso de no acelerarse, que porque todos entraron y todos sirvieron, que porque todos entraron a la alabanza, entonces yo ya tengo que entrar a la alabanza o cosas así, ¿no? Y pues obviamente no es crítica lo que estamos diciendo, es más como hay muchas cosas que son muy tabú, ¿no? Siento que todavía nos reservamos muchísimas cosas por tratar de ser espirituales, pero creo que somos más espirituales siendo honestos y hablándolo, exponiéndolo, que guardándolo. Entonces, siento que esto es muy espiritual, muy sanador y seguramente muchas personas, aunque no lo quieran confesar, se sienten identificadas. Entonces, pues no es en ánimo de criticar a nadie, sino en ánimo de ser honesto y desahogarnos un poquito y exponerlo porque no está mal, no está mal. Quiero cerrar este podcast con esa frase tuya. ¿Cuál? Y es, no hay nada más espiritual que ser honestos. Así que quiero que ustedes se queden con esta frase. No hay nada más espiritual que la honestidad, que ser honestos. Chicas, gracias. Las amo profundamente. Really y literal. Son un regalo que Dios ha dado a mi vida, poder servir con ustedes, aunque ahorita sirvamos en lugares y situaciones diferentes. Igual sé que en algún momento lo podemos hacer de nuevo juntas, ¿cierto? Dios hace como quiere. Y lo importante es que amemos a Jesús y que el día que Jesús venga por segunda vez podamos servir juntas en eso, ¿se imaginan? Pero ese es un tema para otro podcast, así que ya es hora de cerrar. No olviden, no hay nada más espiritual que ser honestos. Así que gracias por haber llegado hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, de verdad, sí. Un saludo muy grande para todos ustedes. Compartan este podcast, déjenos nuestros comentarios. Dejen sus comentarios, perdón. Queremos de verdad leerlos, saber qué piensan, qué sienten, se sintieron identificados con alguna frase de pregunta, sentimiento, emoción, en fin. Y algo que se nos haya olvidado y que ustedes lo tengan ahí, coméntenlo porque nos puede servir para futuros podcasts. Así que un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias.